Hola, somos MX, la fuerza que nos une. Favor de entrar a la página web somosmx.org.mx, en donde encontrarán todos nuestros documentos básicos para conformarnos como un nuevo partido político. Y hoy, viernes 28 de noviembre del 2025, en Somos MX Iztacalco, su servidor Leandro Brito Barrera, en la temporada 1 del capítulo 15, platicaré de la eficiencia energética humana. Hoy es el penúltimo episodio de esta temporada 1. La siguiente semana será el último episodio. Y en este capítulo que hablaremos de la eficiencia energética, pues lo primero que debemos de tener en cuenta es lo que dice la francesa Anaïs Ruiz en su libro, en su libro Neurosapiens, el cual en la página 247 titula El cerebro está a favor del mínimo esfuerzo. Esto es que en efecto el objetivo del cerebro es ahorrar energía. Entonces, si vamos a hablar de eficiencia energética del ser humano, tener en cuenta que nuestro cerebro busca el mínimo esfuerzo, busca siempre ahorrar energía y por eso nos parece un tremendo holgazán. Y es que pensar tiene un alto precio. Entonces, si yo quiero ponerme a pensar, híjole, necesito gastar un montón de energía y eso no es acorde a lo que fue de hecho nuestro cerebro. Recuerden que nosotros somos unos entes hechos para hacer entropía, para aumentar el desorden de las estructuras moleculares de los sistemas, y en ese tenor es más fácil para nosotros hacer mucho ya deporte, y eso también todos, nomás de pensar que vamos a correr o hacer algo de deporte, luego empezamos a decir, híjole, qué difícil. Bueno, pues todavía es mucho más difícil empezar a pensar y centrarnos en pensar. A veces nos enfrentamos a decisiones difíciles e inciertas, cuyas consecuencias y comportamientos resultantes son impredecibles. Y en ese tenor, cuando hay muchas situaciones difíciles, que hay que tomar unas decisiones difíciles, inciertas, y cuyas consecuencias o comportamientos resultantes son impredecibles, ¿qué pensamos? Bueno, vamos a pensar bastante para encontrar la mejor solución. Pues no, una vez más el cerebro revela su pereza optando por el mínimo esfuerzo. En vez de pensar mucho, pensarlo bien, el cerebro hace el mínimo esfuerzo para buscar la decisión más rápida. Se contentará con cálculos imprecisos sobre las consecuencias de las decisiones. De hecho, los cálculos imprecisos permiten adaptarse mejor al cerebro y a un bajo costo energético, a las situaciones nuevas e imprevistas. Esto lo dice en la página 251. Entonces, por eso los ilusionistas, los magos y obviamente los políticos, es fácil que engañen a nuestro cerebro. ¿Qué es eficiencia? Para ver esta eficiencia energética, ¿no? Nuestro cerebro trata siempre de utilizar la menor energía y por eso es fácil engañar. Bueno, la eficiencia es capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. Por eso, repito, los ilusionistas, los magos, los políticos, como nosotros usamos poca energía para pensar con nuestro cerebro, ellos utilizan eso para que con alta eficiencia tengan una capacidad de disponer de nosotros para nuestro voto o de nuestro aplauso o de algo para conseguir ese efecto determinado que es el voto o el aplauso. La eficiencia también es la capacidad de lograr los resultados deseados con el mínimo posible de recursos. Y ese es el otro lado de la tortilla y es en donde también nos vamos a enfocar. El ser humano, al ser flojo, pues tiene que complacer muchas necesidades y al ser flojo busca complacerlas con el mínimo esfuerzo. Entonces, si me tengo que desplazar kilómetros de distancia, construyo un vehículo que me transporte por mí. Que tengo que cargar muchas cosas pesadas y subirlas a un lugar alto, pues construyo un montacargas y hago que eso lo suba por mí. Entonces, la máquina es la que hace ese trabajo pesado por nosotros. Y eso es lo que ha hecho que el ser humano sea más eficiente al conseguir resultados, para hacer trabajo, mayor trabajo con menos esfuerzo. Entonces, los ilusionistas,
los magos, los políticos usan nuestros sesgos de cerebro, nuestro mínimo esfuerzo del cerebro para comerciarnos fácil, pero a su vez el cerebro utiliza esa gran potencia de eficiencia de ahorrar menos, de ahorrar la energía, de buscar utilizar menos energía para conseguir más trabajo. Y es la eficiencia que damos los profesores en la escuela. La eficiencia es el trabajo obtenido entre la energía suministrada. A mayor trabajo obtenido con menos energía suministrada, pues es uno mucho más eficiente. Y sinónimos afines de la eficiencia, pues está la eficacia. Y obviamente la eficacia, pues es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Lo pongo porque en muchos libros hacen distinciones entre eficacia y eficiencia. Para hablar de lo que es calidad, puede sí haber diferencias entre eficacia y eficiencia. Pero aquí hablaremos de lo que es la parte de reconocimiento de patrones en la política mexicana, que va a ser el último capítulo de esta primera temporada el próximo viernes, y que a partir de la segunda temporada a esta sección de Somos MX, así lo llamaremos, lo que es reconocimiento de patrones en la política mexicana, para bien y para mal. Los que se utilizan actualmente, pues son para mal, es para que los políticos tomen el poder, se vuelvan multimillonarios y como lo dice Zunzunegui, han pasado siglos y siglos y los pobres siguen siendo pobres independientemente de quién llegue al poder. Te convence de yo tengo la razón, yo tengo la solución, este es mi plan, vota por mí, vamos a una revolución. Llegan al poder y los pobres siguen siendo pobres. Ah, bueno, que ahorita hay muchas apoyos a los pobres y sigue habiendo más pobres. Los pobres se han multiplicado. Entonces, hay que buscar la eficiencia, estos patrones de reconocimiento de patrones que se tienen en la política mexicana, pero para bien, e implementarlos en Somos MX. Entonces, como hemos visto, tenemos aquí que el poder coercitivo lo utilizan los políticos de manera física y buscan coaccionar lo que pasó con la marcha del 15 de noviembre de la generación Z. Y coaccionaron físicamente a los manifestantes y con eso fue que ejercieron su poder coercitivo. El poder persuasivo es la parte espiritual, lo que les comentaba que lo único que tenemos los seres humanos a diferencia de otros seres biológicos y de la inteligencia artificial, pues esa parte de trascendental que pasar de decir sí existo y de que la inteligencia es agarro dos cosas, conocimientos diferentes y los uno en uno nuevo, ya soy inteligente. Y eso lo hace mucho la inteligencia artificial. Pero nosotros podemos migrar ese conocimiento a un nivel superior. La inteligencia artificial lo hará siempre y cuando nosotros lo programemos para evolucionar a un nivel superior. Aprenderá mucho de sí misma, pero sobre lo mismo que fue programado. Y con el tiempo podrán pasar de un punto a otro, de un nivel de conocimiento inferior a uno mayor, pero tendrán esa parte de reconocerse a sí mismas como que lo están haciendo por ellas, el conocer que existen. Bueno, entonces tendrán esa parte espiritual. Repito, yo soy de los que dicen que no. Y entonces esa parte trascendental que es la parte en donde entran todas esas informaciones en los medios masivos que generan los políticos para generarnos miedo. La parte que utilizan el poder económico, que es en nuestra parte mental, que como ven, nuestro cerebro tiene sesgos y esos sesgos, su eficiencia es pues muy, muy pequeña, ¿no? En cuanto a la parte mental es, bueno, aprovecha esta oferta. Pues obviamente nunca hay ofertas, siempre van a tener ganancias económicas, pero nuestra parte mental con esos sesgos inmediatamente la compran. Oye, si yo te estoy dando 100 pesos o 1000 pesos en una beca o en un programa social, si votas por alguien más, ya no te los voy a dar y el otro no te lo va a dar, te manipulan. Esto es fácil por la parte mental, por nuestros sesgos mentales, como lo hemos visto aquí, con la parte del poder económico. Y lo que hemos dicho aquí,
No importa los tres poderes y que sean los más grandes y más fuertes que los estén utilizando, no van a hacer que consigan que el 100% haga lo que ellos quieren. Hay un poder normalizador que es la suma de esos tres poderes y de los individuos que cada uno de nosotros también tenemos cómo ejercer esos poderes, y es algo que pues finalmente no consiguen el 100% de los votos, y esa parte sí se ve en lo emocional. Los que se van con el poder, pues emocionalmente están con el poder, y como ya vimos, una vez que pasa del amor, se va a la idolatría, y por lo cual quedan polarizados con los que pensamos un poco diferente, y para eso lo utilizan, este poder normalizador, para generar polarización. Entonces, la eficiencia energética del ser humano es consumo menos energía, y entonces es fácil que me coaccionen, me generen miedo, me manipulen y me polaricen. Pero es nuestra misma eficiencia energética lo que va a poder hacer que haya máquinas que hagan el trabajo por nosotros. Pero así como lo podemos hacer nosotros, también ellos. Y lo que he dicho es las redes sociales, es una máquina que ayuda a obtener más rápido el ejercicio de los poderes para coaccionarnos, para generarnos miedos, para dividirnos y para amedrentarnos. Entonces, nosotros debemos de luchar con esas mismas herramientas, y la herramienta del futuro, que es la que va a hacer esto todavía más fácil, pues es la inteligencia artificial. Y le pregunto a la inteligencia artificial, otra vuelta lo pregunta a ChatGPT, y dice, ¿cuál es el balance energético del cuerpo humano? Y pues dice el concepto general, y aquí está, ¿no? Recordamos que eficiencia es trabajo entre energía, y la energía es lo que comemos al día. En ese tenor es que la energía de la ingesta de cada día va a ser igual a la energía que utiliza tu metabolismo, o sea, la energía que necesita para mantenernos calientitos y que ese calor se disipa al ser humano, al mundo como entropía, y ya no lo podemos utilizar. La energía de trabajo, o sea, lo que sí es nuestro trabajo, lo que sí obtenemos como útil para satisfacer nuestras necesidades, la energía perdida en popó, en sudor, en pipí, y la energía almacenada si es que pues, algo se nos queda en nuestras llantitas para volvernos más gorditos. Entonces, en ese tenor, haciendo un pequeño balance, supongamos una persona de 70 kilogramos que al día consume 2.400 kilocalorías. En ese tenor, el metabolismo utiliza 1.500 kilocalorías al día, o sea, el 62% para mantenernos calientitos. O sea, no es otra cosa más que mantener ese calor con el cual nosotros podemos funcionar, y se disipa y se va a la atmósfera. No obtenemos nada útil. Bueno, más que sí seguir viviendo, porque es con la forma en que podemos mantener el calor de los 36.5 grados centígrados. La otra es la termogénesis, 200 kilocalorías se van ahí, que es el 8%, que esta termogénesis pues es todo lo que nos permite pensar o hacer este trabajo. Y obviamente de mandar información a nuestro diferente cuerpo. Y la otra es la parte de la actividad física. Vean que de todo, solamente de estas 2.400 kilocalorías, solamente 600 son las que utilizamos realmente para hacer un trabajo útil. Entonces, la eficiencia energética pues sería estos 25%, es decir, estos 600 entre los 2.400 que se consumió de ingesta. Pues así es de baja nuestra eficiencia energética en el ser humano. Y las pérdidas por hacer pipí, popó y sudar, pues son 100 kilocalorías, que es el 5%. Sumado es el 100% de las 2.400 kilocalorías que consumimos. Entonces, en el caso de tener otra relación u otro resumen, la eficiencia energética humana total del cuerpo humano al convertir energía química en trabajo mecánico es del 20 al 25%. El 25% era el ejemplo que di o que dio ChatGPT en la diapositiva anterior. Aquí, pues, el ejemplo es de energía de trabajo entre energía de la ingesta por el 100, pues es el 20%, entre el 100% por el 100% me da otra vuelta el 20%. Y lo que dice es que la química de alimentos, o sea, en energía ingerida es el 100%. El calor, las pérdidas por mantenimiento de la temperatura está entre el 70 y el 80%.
El anterior decía el 68%, pero si le sumas la termogénesis para mantener el funcionamiento de mandar la información eléctrica por nuestro cerebro, pues por eso súmenle ese 68, el otro 10% más o menos que se tenía. La energía mecánica, lo que sí obtenemos como trabajo físico útil para nosotros, es del 20 al 25% y la parte eléctrica de impulsos es el menos del 1%. Por eso estamos hablando de un 20% de eficiencia, que es muy bajo, pero que con ese 20% se los pondré así de fácil. Una máquina térmica para producir energía eléctrica del 20%, ustedes pueden recuperar su inversión, ponle tú, en 7 años, y después de 7 años puedes tener otros hasta 20 años ganando un montón de dinero. Ah, bueno, si tú a esa la pasas del 20 y la pasas hasta el 25%, puedes recuperar tu inversión en la mitad de tiempo, 3.5 años, y ganar casi el doble de dinero durante los veintitantos años restantes que tienes de esa máquina. Implica que un 1% en el incremento de la eficiencia nos genera grandes resultados económicos, físicos, intelectuales. La ganancia es bastante. Entonces, lo que tenemos que hacer es que todos buscamos tener el mínimo gasto energético, sí, pero busquemos aumentar la eficiencia energética del todo el pueblo mexicano un 1%. Con un 1% que aumentemos la eficiencia energética, pensaremos lo suficiente para hacer la diferencia entre ser un pueblo que a través de toda nuestra historia nos han manipulado a no dejarnos manipular. Somos MX, no buscamos el poder por el poder, sino solamente es invitarlos a ustedes a construir ese poder. Salgo a las calles y me dicen, ¿y cuál es tu propuesta? No, pues de eso se trata, de que nos unamos todos y generemos las nuevas propuestas. Pues platicaremos de todo esto en futuros videos. Nos vemos la siguiente semana en el último capítulo de esta temporada. Adiós.